Ya. Vamos a ver las teorías de poblamiento americano, ¿ok? En este caso, la semana pasada habíamos visto la teoría autoctonista que nos decía que en este caso el hombre, su origen era, en todo caso, había originado en las pampas argentinas, en la era terciaria, ¿no? Donde ahí Ameghino, pues, nos da pruebas para sustentar esa teoría, ¿no? Algunos fósiles encontrados que para él eran de la era terciaria. Pero cuando se hizo la corroboración de esa información, se vio que no, que más bien era de la era cuaternaria, o sea, no eran, no eran restos de la época que él mencionaba. Entonces, esa teoría ya no se usa, ya dejó de estar vigente, porque es una teoría que fue descartada. ¿Okay? La ciencia en este caso no se trata de acumular hipótesis por acumular, sino que se tiene que corroborar. O sea, si un científico da una información X, tiene que sustentar el porqué de esa información. ¿Ok? Esa es la diferencia. Él sustenta. Mis sustentos son ellos. La hipótesis. Si en ese caso lo que sustenta no está, o sea, se corrobora, se puede en este caso descartar o se ve de que no corresponde a lo que a su teoría, se descarta la teoría. Entonces, la teoría de Ameghino solamente ya pasa a ser solamente parte de una recopilación de información, pero nada más, o sea, ya se descartó de la veracidad de la información de Ameghino. Entonces, viene una segunda teoría en donde se dice que en este caso el poblamiento del continente se dio a través del Asia, donde los hombres habitantes de Asia se trasladaron hacia América a través de un pequeño estrecho llamado el estrecho de Bering, que conectaba en ese tiempo, ¿no? Son épocas en donde ya terminaba la glaciación, pero quedaban ciertos restos, entonces quedaban conexiones entre dos continentes, en este caso en Asia y América, ¿ok? Entonces ese fue el puente que hizo que los hombres asiáticos pudieran trasladarse al continente americano, ¿ok? Esa es la teoría de Jalica, ¿correcto? Ahora, luego de esa teoría, ¿ok? Se replicó, en este caso se estudió y se vio que efectivamente era la única, pero se vio de que no necesariamente era la única, sino que habían otras teorías, o sea, de que en este caso había más rutas que podían explicarnos, en este caso, el poblamiento de América. O sea, es la primera, esa sí, a diferencia de la de Ameghino, sí está sustentada, o sea, sí se puede decir de que efectivamente hay un poblamiento del hombre americano desde el Asia, perdón, pero no es la única. Esa es la diferencia. Hay más rutas que refuerzan esta tesis de que en este caso el poblamiento de América comenzó desde el Asia. ¿Ok? Entonces vamos a revisar algunas teorías más que se propusieron luego de la teoría inmigracionista asiática. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, la teoría oceánica. La propuso el francés Paul Rivet, que indicó que además, o sea, no es que él no decía que él no descartaba la teoría inmigracionista asiática, no. Él decía, además de la teoría, puedo ver de que los primeros hombres también llegaron de Oceanía, cruzando el Pacífico con balsas. Sin embargo, a diferencia de Jalica, Rivet postuló que el hombre americano era de un origen multirracial, no necesariamente, ¿no? O sea, provenía de varias, era un hombre de varias razas, ¿ok? Ahora, más o menos para tener una idea de dónde está Oceanía. Oceanía es este sector, Oceanía se encuentra al oeste. ¿ok? De la Tierra, o sea, está cercano al Asia, ¿ok? Pero al sur,
¿Ok? Entonces, también en este caso Rivet mencionaba de que efectivamente los primeros hombres también podían haber llegado de Oceanía, ¿ok? Que es el otro continente del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles eran las teorías que sustentaban este dicho por Rivet? Por ejemplo, tenemos la hipótesis oceánica melanésica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que en este caso, para esta hipótesis, los habitantes de las islas de la Melanesia fueron los primeros grupos que poblaron América. Estos hombres utilizaron muy probablemente canoas que, usando la corriente marina transpacífica, cruzan el Océano Pacífico y llegan a América Central, específicamente las costas entre México y Panamá. La existencia de una tribu extinguida en Brasil llamada Lagoa Santa es la prueba antropológica de esta hipótesis, porque sus habitantes eran de piel negra, similar a la de los melanesios. Además, ambos grupos presentan cráneos dolicocéfalos y alargados. O sea, la característica de esos cráneos coincidían de esos dos grupos humanos. Ok, entonces era como que la base es, bueno, ok, puede haber una migración desde la Melanesia hacia, en este caso, el continente americano. También existen otras pruebas culturales de elementos comunes, como las cerbatanas, las ondas, las hamacas, los morteros. Se sostiene que los cultivos de calabazas y cocoteros en América fueron traídos por los melanesios. Asimismo, en ambos grupos existen parásitos y enfermedades comunes. ¿Okay? ¿Dónde está la Melanesia? ¿Okay? Para tener una idea. La Melanesia, ¿no? Es este grupo de regiones, ¿ok? Entonces, para ellos, en este caso, los primeros hombres, lo más probable es que se hayan trasladado, en este caso, desde la Melanesia, ¿ok? A través de canoas que, aprovechando las corrientes del Pacífico, ¿ok? Los llevaron y pudieron quedarse entre la zona, o pudieron desembarcar, mejor dicho, entre la zona de México hasta Panamá. Posiblemente de ahí, ¿no? Uno de esos grupos, ¿no? O una de esas comunidades que se asentaron en el Brasil, ¿no? En este caso, llegaron a tener esas similitudes, ¿no? O se piensa de que ellos tienen similitudes con los melanesios, ¿no? La ruta, en teoría, es larga, pero es factible de que pudieran haber llegado a las costas de América Central y de ahí trasladarse hacia el Brasil. Entonces, y hay coincidencias, ¿no? No solamente coincidencias en cuanto a las características físicas, sino también a niveles culturales. Por eso que la teoría de la hipótesis melanésica es una de las que sustenta lo dicho por Rivet, que en ese caso los primeros hombres americanos, también pudieron llegar de Oceanía. Luego tenemos la hipótesis oceánica polinésica. Los habitantes de las islas de la Polinesia serían otro grupo que también llegó a poblar América. Estos hombres eran navegantes en unas embarcaciones grandes denominadas piraguas de Balancín, con las cuales pudieron cruzar el Océano Pacífico. Habrían salido desde la Polinesia para luego seguir corrientes marinas del Océano Pacífico hasta llegar a la isla de Pascua, y de ahí empezaron a poblar América del Sur. Se han encontrado elementos similares que serían pruebas culturales, como por ejemplo el uso de las macanas de madera, la perforación de la oreja, que ustedes lo han podido ver cuando han estudiado, ¿no?, el periodo incaico, el uso de la tacilla o el palo cavador, las ollas de cultivo excavadas en la tierra, así como también la existencia de leyendas que narran viajes de personajes a través del mar. O sea, era posible llegar desde América hacia la Polinesia. ¿Okay? Uno de esos viajes, por ejemplo, fue el que realizó el Inca Tupac Yupanqui, por ejemplo, ¿no? También hay pruebas en cuanto a la semejanza lingüística, por ejemplo, como palabras parecidas. Por ejemplo, cúmara, lo que aquí conocemos como el camote, uno, conocido como el agua, el amun, que es sinónimo de comer,
Huaca, que es un objeto sagrado, ¿no? Pucara, que es fuerza, que es la fortaleza. Y así. Más o menos la Polinesia, para que ustedes tengan una idea, está ubicado de alguna manera. Vamos a ver, la Polinesia, ¿no? Ya, son un conjunto de islas más pequeñas, ¿ok? Lo veamos. Están ubicadas aproximadamente, es como que en el intermedio, o sea, no, o sea la Melanesia es la que es, o sea, propiamente dicho, como las islas de Papua Nueva Guinea, Australia son las islas como más grandes. En el caso de las Polinesias son islas más pequeñas, que acá no se ven en el Maps, pero si lo achicamos, ¿ven? Por ejemplo, acá están en el conjunto de islas pequeñas, Samoa Americana, lo que es Samoa Americana, Tuvalu, Fiji, ¿no? Tonga, Islas Cook, ¿ok? Esos son llamadas la Polinesia, son más cercanitas, están en el intermedio del océano, ¿correcto? Entonces, es posible que de allí, de esas islas, ¿no? Hayan llegado a las islas de Pascua. ¿Y dónde están las islas de Pascua? Es el territorio oceánico de Chile. Chile es un país que tiene, bueno, nuestros vecinos tienen un privilegio que de repente tienen pocas naciones, ¿no? Que de alguna manera son trioceánicos, o, ¿sí? No, tricontinentales se les llama. ¿Ok? ¿Por qué se llaman tricontinentales? Porque tienen territorios en Oceanía, como las Islas de Pascua, tienen territorios, sí, territorios pues, en la Antártida y pues obviamente en Sudamérica, ¿no? Entonces son unos pocos países que son tricontinentales. Entonces, más o menos, esta, y es un poquito, mira, si hablamos más de la ruta pues, de la Polinesia, ¿ok? Que más o menos está por aquí aproximado. Entonces sí, puede ser posible que a través de sus embarcaciones hayan hecho como una parada hacia las islas de Pascua y posteriormente haber llegado a Sudamérica. Es muy factible. Y es más, como les decía, el Tupac Ica Yupanqui, por ejemplo, que fue el Inca que siguió luego de Pachacútec. Pachacútec, recuerden que en el Imperio Incaico es de alguna manera el Inca que llevó al Tahuantinsuyo a su máxima expansión. Bueno, el que le siguió, Tupac Yupanqui, también continuó esa expansión. Y él incluso se dice que él llegó a la Polinesia, a las islas oceánicas. Entonces, es un viaje perfectamente posible. ¿Ven? Entonces tenemos dos tipos de viajes, ¿no? Los de los, en este caso, los de los melanesios, que son las islas mayores de Oceanía, ¿ok? Que llegaron en este caso a las costas de América Central, y la de los polinesios que llegaron en este caso específicamente a costas sudamericanas, ¿correcto? Entonces, la teoría oceánica es factible, sí es factible, ¿no? Y no solamente te dan razones antropológicas, o sea, características físicas, sino también culturales, hasta lingüísticas. O sea, hay palabras que son muy similares. Por ejemplo, en nuestro castellano, por decir la palabra camote, tiene una similitud con una palabra de la Polinesia. Y así. ¿Correcto? Entonces, no es, o sea, son teorías de alguna manera específicas. Entonces, sí tienen estas teorías bases. O sea, y también vemos en este caso, de alguna manera, el recorrido, es un recorrido o sea, no tan descabellado. Entonces, sí es factible de que en este caso haya habido una inmigración desde Oceanía hacia lo que se conoce como, en este caso, las costas sudamericanas. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las teorías.
También hay una hipótesis australiana, ¿no? Que dice que la propuesta de que los australianos también habrían sido parte de los primeros hombres que poblaron América. También, si estamos hablando de que de la Melanesia, que son las islas mayores de Oceanía, pudieron llegar hacia América Central, es posible también que desde Australia también hayan podido llegar en este caso, a cosas sudamericanas. ¿Ok? Quería enseñarles, en este caso, había una embarcación que usaron los polinesios para poder llegar, en este caso, a Sudamérica, que es si es que no me equivoco, las piraguas de Balancín. Ya, les voy a enseñar cómo es una piragua. Ya, para que ustedes puedan corroborar en este caso. Ya, estas son las antiguas. A ver, por acá está. Es como una canoa, ¿ok? Acá les voy a enseñar. Entonces, es muy factible que sí hayan, esta es la canoa, es muy parecida a la canoa. ¿Ven? Es muy parecida a la canoa. Entonces, sí, es posible que estas embarcaciones hayan sido utilizadas para poder, en este caso, llegar a otros destinos, ¿correcto? Entonces, esas son las famosas piraguas de Balancín, ¿ok? Con esas embarcaciones pudieron haber llegado al continente americano. Ahora vamos a ver, como les mencioné, en este caso, A ver, André, no me estés rayando la pantalla. A ver, ¿tienes una pregunta? Por favor, rapidito, porque para poder avanzar con la clase. André, ¿tienes alguna pregunta? Ya, entonces, por favor, no, ya, si no hay una pregunta, por favor, no me estés usando, en este caso, los botones de Zoom, ¿ok? La mano de Zoom para mí es que tienen alguna pregunta. Si no tienen una pregunta, no estén usando la mano del Zoom, por favor. En segundo lugar, no me estén rayando la pena. Es lo que a mí más me molesta. Porque en este caso estás distrayendo no solo al profesor, sino a los alumnos. ¿Ok? Entonces, por favor, te pido que estés muy atento a lo que estoy explicando. Ya. Entonces les decía que tenemos la hipótesis australiana, ¿no? Que entonces se decía que los hombres que habitaban esa gran isla del océano, de Oceanía, pues también pudieron poblar el continente americano. Y fue presentada por el portugués Méndez Correia. Esto debido a sus estudios en poblaciones nativas de la Patagonia y la Tierra del Fuego, que es la zona que está más al sur de América. Los hombres australianos, usando corredores naturales de tierra, tras su salida de Australia, pasaron por las islas de Tasmania, las islas de Auckland y otras islas hasta llegar a la Antártida. En esta región se pudieron aclimatar debido a que en ese periodo se estaba produciendo el optimum climático, que es decir, era un clima favorable. La Antártida, recuerden que es un continente helado, ¿okay? Pero en ese tiempo las temperaturas eran favorables para que pudieran habitar hombres de la Tierra, lo que les ayudó a soportar el frío de la zona. Posteriormente, los hombres australianos, en busca de su alimentación, llegaron al extremo sur atravesando el estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos, la Tierra del Fuego y la Patagonia. Sería en ese territorio donde dieron origen a una serie de pueblos como los Onas, los Tehuelches. Para esta hipótesis, las pruebas antropológicas serían semejantes entre habitantes de los Onas y los australianos, como su resistencia al frío, la capacidad que adquirieron de sus antepasados durante su paso por Antártida, la similitud de los grupos sanguíneos. De igual manera se propone pruebas de tipo cultural, como el uso del boomerang, ¿no? El que ustedes juegan, que es el objeto que va y viene, ¿no? Las chozas en forma de colmena, las mantas de piel, las hachas de piedra, el zumbador o la churinga. También existen pruebas lingüísticas como 93 palabras entre las lenguas primitivas de los australianos y de los habitantes del extremo sur de América. La crítica que recibe esta hipótesis
es que no han sido halladas pruebas arqueológicas que demuestren la presencia de australianos en la Antártida. Posiblemente que estén sepultadas bajo una gran cantidad de hielo. Ya, vamos a ver nuevamente, el MAPS nos ayuda siempre. Miren, la cercanía entre Australia y la zona de la Antártida en realidad no es tan descabellada, ¿no? Pudo haber en este caso, sí, como decía, ¿no? Llegar a hacer paradas en islas, hasta llegar en este caso, no tanto a las profundidades, sino a, en este caso, a zonas más cercanas. Y este es el famoso Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes, para que ustedes lo sepan, es la corriente de agua que separa el continente antártico con, en este caso, Sudamérica. ¿Ok? Y el nombre se debe al navegante portugués, ¿no? De apellidos Magallanes, ¿no? Que en este caso él llegó a cruzar, en este caso, a cruzar la tierra, toda la tierra. O sea, desde donde partió, cruzó toda la tierra y llegó al mismo lugar. ¿Ok? Eso puede ser que posiblemente lo estudiemos. ¿Ok? Pero en este caso, para nuestra clase de ahora, pues es posible que haya efectivamente una llegada de los australianos hacia, en este caso, el continente americano, y en este caso ellos llegaron hacia el extremo sur, que es en este caso donde actualmente está Argentina. ¿Ok? O sea, la zona de Tierra del Fuego es prácticamente la del extremo sur, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces, aquí es posible que se hayan asentado, en este caso, los australianos, según la teoría de Méndez Correira. El problema está de que no hay fuentes arqueológicas que me digan que efectivamente hayan llegado a la Antártida. Es posible que en este caso los australianos hayan llegado, pero sí estoy diciendo que no me estén haciendo rayones en la pizarra. Seguramente, ya sé quién ha sido. Ya, entonces les decía, entonces, es posible, pero el problema está en que no ha habido en la Antártida certeza, en todo caso, documentación que me diga que efectivamente haya llegado a la Antártida. Entonces, es como que es una teoría no descartable del todo, como la de Ameguino, pero como que hay que ver más. Es posible que de repente sí hayan llegado, pero no necesariamente por la ruta de la Antártida. Esa es la única, se puede decir, el único apunte que se le puede dar a la teoría de Méndez Correira. Y otras rutas, ¿no? Para llegar al continente americano es la hipótesis de la ruta costera, ¿ok? La cual plantea que como ruta para el continente americano se usaron botes para bordear las costas del Pacífico desde Alaska hasta América del Sur. O sea, desde el Asia, ¿no? Además, para que ustedes tengan una idea. Ya, la idea es que se llegaron a través de botes, ¿ya? Que bordearon todo el continente, o sea, desde Alaska hasta todo el Pacífico, ¿correcto? Esa es la idea. Y en otra teoría, que es la ruta del Atlántico, es decir, que en este caso, ¿no? Ya, que los hombres habrían cruzado, los primeros hombres cruzaron el Océano Pacífico desde Europa. Para sustentar esta teoría existen herramientas líticas, ¿ya? Que se encontraron en América del Norte, como en Clovis o Cactus Hill, y que coinciden con las europeas, ¿ok? Más o menos la idea es que de Europa se haya atravesado, no se sabe de dónde específicamente, pero en este caso haya atravesado el continente, el océano Atlántico, y hayan llegado en este caso a costas estadounidenses. Todavía o sea, hay semejanzas en las piedras líticas, ¿ok? Ese es un sustento, pero todavía son teorías que todavía aún están por seguir investigando, ¿ok? Pero sí, en este caso lo que podemos deducir
en esta segunda parte es que efectivamente hay más teorías que nos indican que efectivamente pudieron los llegar no solamente del Asia, sino de Oceanía e incluso desde Europa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que quedarnos como conclusión final. Bien, chicos, entonces nos vemos mañana para lo que es la clase de Historia Universal. Por favor, lleguen temprano, no se olviden, si no, no se la pueden. No, profe. ¿Ok? Chao, profesor.